Los seres humanos estamos matando la innovación. Bueno, en realidad, al menos eso es lo que yo creo y quiero contarles un poco sobre eso hoy. Parecería ilógico esta idea, el hecho de que estemos matando la innovación cuando todo el tiempo vemos una tecnología nueva, un uso nuevo para la misma tecnología, nuevos medios, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces parecería algo totalmente contraintuitivo el hecho de que venga alguien y diga podríamos estar ante el fin de la innovación o lo que estamos haciendo los humanos está matando la innovación. Y esto a mí por lo menos me parece especialmente preocupante porque la innovación es uno de los grandes motores de la evolución de la humanidad a lo largo de toda su historia. No solamente me refiero a evolución en términos de riqueza económica o material, sino avances en ciencia, en filosofía, en derechos humanos, avances sociales. Todo eso está llevado adelante por la innovación. La innovación entendida como lo siguiente, como el cuestionamiento permanente del orden establecido, es decir, como la tendencia que desde mi punto de vista es exclusiva de los seres humanos de romper paradigmas, desafiar el orden establecido y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. En este contexto, y si entendemos la innovación así, la sociedad contemporánea parecería o podría estar terminando con la innovación, y ahora quiero contarles un poco por qué. Pero para hacer eso quiero contarles una pequeña historia y voy a pedir perdón por la autorreferencialidad, pero me parece que puede ser un buen ejemplo para entender por qué creo que la innovación podría estar en problemas. Bueno, como decía ahí en la pantalla, mi nombre es Augusto Salvato, yo vengo del mundo de las humanidades, estudié ciencia política, pero estudié ciencia política en realidad porque era una carrera, digamos, que tenía mucho contenido de historia. Por alguna razón no quería estudiar el profesor de historia, pero siempre me apasionó mucho la historia y principalmente el pasado. Es decir, todas las películas que estén ambientadas en alguna época en el pasado me encantan, las series vinculadas con el pasado me encantan. Entonces, cuando terminé la carrera, tomé la decisión de viajar a estudiar en la universidad más antigua que pudiera encontrar, y esa fue la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es de 1218, o sea, en el momento que yo viajé estaba cumpliendo 800 años de historia. Y no conforme con eso dije, no, tengo que ir a una un poco más vieja, y después de eso fui a hacer una estancia de investigación a la Sorbonne en París, que es unos 50 años más vieja que la Universidad de Salamanca. Es decir, entre las dos universidades cuentan más o menos entre 1600 y 1700 años de historia, ¿sí? Y en ese contexto, en ese lugar, más allá de que a mí me apasiona el pasado y me gustaba mucho ver las tradiciones y demás, empecé a darme cuenta que todas esas tradiciones que estaban en la universidad, como por ejemplo esas grandes aulas con profesores vestidos con una toga larga y demás, lo único que hacían era repetir ciertos patrones o ciertas ideas sin encontrar en esos patrones que repetían el sentido de por qué se hacían de esa forma originalmente. Es decir, esas universidades en algún momento habían sido súper innovadoras, súper disruptivas, especialmente en la época del Renacimiento, habían cambiado la forma de entender el conocimiento en Europa en ese momento y influyendo sobre buena parte del mundo, pero después a lo largo del tiempo lo que habían hecho constantemente era repetir una serie de, si se quiere, tradiciones sin encontrar verdaderamente en esas tradiciones el sentido de lo que estaban haciendo. O sea, se habían vuelto demasiado conservadores. Entonces empecé a preguntar, bueno, esa innovación, ese futuro, esa transformación, ¿dónde está ahora en el mundo? Si no está en esas universidades o en ese espacio que en su momento era súper innovador. Y entonces, creo que parece bastante obvio para la mayoría que ese centro de la innovación del mundo estaba en Silicon Valley hace, 10, 12, 15 años. Y lo que pasa principalmente con Silicon Valley es que empezó a desafiar el orden establecido, es decir, no es casual que eso haya sido en la costa oeste de los Estados Unidos, es decir, con muy poca tradición jerárquica, un espacio bastante horizontal, donde no importa de dónde vinieras, lo que importaba era si tenías una buena idea y si podías llevar esa buena idea a la práctica.
Pero creo que a Silicon Valley le está pasando algo parecido a lo que le pasó en ese momento a las universidades europeas y en general a nuestra concepción de la innovación, que es empezamos a repetir ciertos patrones, a imitar ciertas conductas y nos olvidamos de lo que verdaderamente significa la innovación, que es desafiar el orden establecido, desafiar lo que todos creemos que hay que hacer, nadar en contra de la corriente. Y entonces repetimos algunos patrones de cómo se hacen las cosas, queremos incorporar tecnología en lugares donde quizás no tiene sentido y demás. Y eso nos está llevando cada vez más, y Silicon Valley es en parte gran responsable de esto, a convertirnos en una sociedad algorítmica. ¿Qué entiendo yo por sociedad algorítmica? Básicamente una conducta social que reproduce los patrones de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Básicamente es una secuencia lógica de pasos que nos permite alcanzar un resultado. Hoy nuestra vida está prácticamente guiada por los algoritmos, es decir, seguimos el algoritmo de Instagram para ver cómo podemos tener más reproducciones, seguimos el algoritmo de Waze para llegar un minuto antes de lo que hubiéramos llegado al trabajo, es decir, permanentemente nuestra vida está llevada adelante o guiada por algoritmos y empezamos a comportarnos como algoritmos. Entonces nos volvemos seres humanos súper predecibles permanentemente. O sea, esta cultura de la eficiencia de la que recién se hablaba, esta cultura frictionless, next, o sea, toda esta idea de que los seres humanos no tenemos que tener ningún tipo de fricción, que tenemos que avanzar hacia la eficiencia, que tenemos que leer las cosas que nos gustan, conversar con las personas que piensan como nosotros, mirar los contenidos que nos gustan o que nos atraen, nos están terminando por encapsular en una burbuja. ¿Sí? En una burbuja algorítmica, una secuencia de pasos que lo que hacen no es otra cosa que matar la innovación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que yo propongo, digamos, o lo que creo que podría salvar a nuestra sociedad y a la innovación y a la evolución humana es romper el algoritmo, romper con esta lógica de repetir permanentemente los patrones, tener esta cosa de las reuniones por quarter para alcanzar cierto resultado, y si no alcanzamos ese resultado, o si tomamos una decisión arriesgada que no nos permite alcanzar un resultado económico determinado que necesitamos, no se hace o no se toma esa decisión. Es decir, poder romper el algoritmo es empezar otra vez a desafiar el orden establecido. Y por desafiar el orden establecido, por romper el algoritmo, lo que me refiero es principalmente a, por ejemplo, revalorizar lo inútil. Hay un libro que recomiendo muchísimo de un pensador italiano que se llama Nuccio Ordine, y el libro es la utilidad de lo inútil, ¿no? Entonces, revalorizar lo inútil es poder recuperar aquellas cosas que a priori nuestra sociedad súper utilitaria considera inútiles, como por ejemplo la filosofía. La filosofía es un elemento fundamental para hacernos preguntas, ¿sí? Para hacernos preguntas que nos permitan justamente desafiar ese orden. Entonces, revalorizar lo inútil por un lado, abrazar lo irracional. Lo irracional es algo exclusivamente humano. Las máquinas no toman decisiones irracionales, las máquinas siguen patrones lógicos. Lo irracional, lo que podría parecer loco, es el motor de la innovación. Es lo que cualquiera de ustedes, digamos, que hubiera tenido alguna vez una idea loca y demás, o disruptiva, para algunos hubiera sido una locura, ¿sí? E incluso probablemente en un board de una empresa no se la hubieran tomado porque era demasiado exagerada, demasiado loca, demasiado arriesgada. Entonces, abrazar lo inútil, abrazar lo irracional y pensar en términos de lo improbable. Esos son los tres elementos que necesitamos para romper el algoritmo. ¿Y a qué me refiero con pensar en términos de lo improbable? Si romper esta secuencia por la cual permanentemente estamos tomando decisiones en función de lo que sucedió en el pasado. Y para esto, y para concluir, tengo un último punto que creo que es fundamental para romper el algoritmo y salvar la innovación, que es no ser pavos. ¿Quién de ustedes cree que piensa como pavo? Levante la mano. Allá atrás, bien. Banco al que levantó la mano. Yo pienso como pavo. En realidad, la mayoría de la gente está entrenada para pensar como pavos. Y acá quiero contarles una historia que justifica esto. No quiero que ninguno ahora se levante del coffee y me quiera pegar. Pero básicamente, todos nosotros estamos entrenados para pensar como pavos. Esto, obviamente... no lo inventé yo, sino que es una historia que desarrolló Bertrand Russell en su libro, en uno de sus libros de principios del siglo XX,
conocida como la teoría del pavo, ¿no? Y básicamente lo que dice es que en algún lugar de Estados Unidos, en algún momento, hay un pavo en un corral. A ese corral entra un hombre, y ese hombre trae un balde de comida, pero al pavo le da muchísimo miedo y se quiere escapar. Pero cuando ve que el tipo tiene comida, dice, bueno, se acerca con cierta desconfianza, come, espera que el tipo se vaya y termina de comer. Al otro día pasa lo mismo, el pavo otra vez se asusta, se va para atrás, cuando ve que tiene comida, asocia y dice, ok, tiene comida, bien. Y así un día tras otro, reforzando esa idea del pavo de que cada vez que entra el hombre le da comida, lo alimenta, entonces eso le da felicidad. Hasta que llega un fatídico miércoles de noviembre. Ustedes saben que los yanquis festejan el Día de Acción de Gracias un jueves de noviembre. Entonces, cuando llega ese miércoles de noviembre, el pavo ve entrar al hombre, se pone súper contento y dice, hay un 99,99% de probabilidades de que este tipo me traiga comida. Siempre se hizo así. Siempre que entró me trajo comida. ¿Por qué esta vez sería diferente? Bueno, no hace falta que les cuente cómo termina la historia. Entonces, nosotros generalmente estamos entrenados a pensar como pavos. Las máquinas están entrenadas para pensar como pavos, es decir, los algoritmos toman decisiones de esa manera. Lo que nos queda a los seres humanos en un mundo donde cada vez más nuestra realidad está gobernada por algoritmos es no pensar como pavos, pensar en términos de lo improbable, abrazar lo inútil y empezar a retomar esa idea profunda de la innovación que es romper el status quo. Muchas gracias. Un placer.